vamos a dar, yo creo, a la 1:15, 13:15, ¿entienden? ¿No ve? Porque nuestro examen, el tiempo que tenemos es desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Entonces tenemos que dar a esa hora. Lo que no sé es dónde queda. Ahora te lo voy a preguntar. Me voy a fijar ya. Ya lo tengo los exámenes, no hay problema. ¿Y es tan fácil, doctor? Va, estoy preguntando qué es tu nombre y qué es tu apellido. Oye, contéstame, me preguntas, te contesto y después te haces al bueno. ¿Qué dijo, doctor? Ay. Me preguntas, te contesto y no dices nada. Es que no lo escuché, doctor. Se cortó ahorita mi internet. Ah, ya. A ver. Nuestro examen es en el módulo. ¿Cuál es el 291? ¿Donde se pasaba antes teoría? Sí, ahí, doctor. Ahí es, ¿no? Ya, tenemos el aula 17 y 16. Dos aulas tenemos, porque ustedes son, pues, hartísimos. Bueno, les vuelvo a repetir, niños, no vayan a estar llegando tarde. Después yo no les voy a tomar, yo les aviso, porque no es fácil. Porque después se pierden los exámenes, un lío es, ya, por favor, les ruego. Y los que no vienen a clase son los que más se pierden. De todos modos, les voy a mandar un mensaje por WhatsApp. El examen va a ser a las 13:15, 1:15. Va a durar exactamente unos 16 minutos, no dura más, porque es apenas como de costumbre 10 preguntitas. Como ustedes nunca hemos dado, pues, ¿no? Son 10 preguntitas, 5 de selección y 5 de complementación. Por favor, desde ahora les digo de que escriban claro, pongan su nombre claro, con letra clara. Y las preguntas de complementación, si no saben, no contesten, mejor es, porque cada cosa que pone a veces da un poco de malestar. Después, nada de préstame lápiz, que lapicero, que borrador, que corrector, no, cada quien usa lo suyo. No se olviden de las famosas normas de bioseguridad. Barbijo, su alcoholcito, su lápiz, lapicero, su borrador o su corrector. No hay prestarine. Tampoco hay preguntas, porque eso hacen ustedes para distraerlo a uno y mientras tanto otros copian. ¿Listo? Eso sería todo, niños. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacer. Nada. Bien, así me gusta. Vamos a avanzar un poquito. Después se van a ir tempranito para estudiar su, ¿cómo se dice? Para el examen, ¿ya? A ver, una buena persona, recuérdeme dónde hemos quedado. Ya pues, no sean malos, díganme dónde hemos quedado. En el gasto cardíaco. ¿En qué parte, mamita? Yo también me olvido, pues, oye, debería anotarme, ¿no? De verdad. Porque confiar en ustedes es confiar en nada. No, pues cardíaco ya hemos llevado, pues. Nuestro examen ya es hasta electrocardiograma. Ya pues recuerden dónde es. Equilibrio El de gasto Starling. Equilibrio de Starling, el Es el sistema sistema linfático. El mecanismo de Starling.
Sí, sistema linfático, equilibrio Starling. Ah, ya, Sí. ya, ya. Ay, A ver. Concha, estos que entran cuando quieren son los que fregan. Ya las diapositivas. Pero mal que bien estamos haciendo por lo menos los exámenes y los laboratorios presenciales, ¿no? A consecuencia de eso también es lo que tanta gente se ha acumulado, ¿no? La verdad es que ahorita ustedes son 140, oiga. He tenido siempre casi 100 estudiantes, pero 140 nunca. Ya, estábamos hablando de circulación, ¿verdad? Después, a ver, esto hemos llevado, teorías básicas del flujo sanguíneo. Mm. Estábamos en el equilibrio de Starling. Sí. Ahí es, ¿no? Bien, Sí, doctor. correcto. Ay, Dios, me hace frío, me hace frío. Ya, yo creo que nadie más. Ahorita vamos a ver la hora, con hora vamos a hacer ya. Nuestras clases es hasta las 16:45. Bueno, está bien hasta las 16:15, ahí está. Nada más. Ahora, ¿dónde está? Listo. Compartir toda tu pantalla. Tac, tac. Listo. Bien, entonces estábamos hablando de lo que era el sistema linfático. ¿Dónde está pues el sistema linfático? Entonces quedamos aquí en el líquido, perdón, en el equilibrio de Starling para el intercambio. En condiciones, porque antes de esto habíamos hablado las 4 fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que determinarían el movimiento del líquido a través de la membrana capilar que se llaman las fuerzas de Starling, ¿verdad? Entonces ahora nos toca hablar del equilibrio de Starling para el intercambio. En condiciones normales existe un estado cercano al equilibrio en la membrana capilar. O sea, que la cantidad de líquido que se filtra en los extremos arteriales de los capilares hacia el exterior es casi exactamente igual a la del líquido que vuelve a la circulación mediante la absorción. En otras palabras, sería la cantidad que sale de los capilares al exterior, sería casi, no dice la misma, casi la misma
la que vuelve hacia la circulación, porque si no vuelve, entonces se produce pues lo que se llama el hinchazón, el edema, ¿no es cierto? Por eso es que de aquí a poquito vamos a hablar del sistema linfático, que lo que no vuelve a la circulación, entonces volvería a su vez a la propia circulación a través del sistema linfático. Bien. Entonces, ese ligero desequilibrio que se produce explica la pequeña cantidad de líquido que va a volver por los vasos linfáticos hacia la circulación. Entonces, ¿qué es equilibrio de Starling? Es la cantidad de líquido que sale al exterior de los capilares, que es casi exactamente la misma cantidad que vuelve, ¿verdad? Y ese pequeño desequilibrio de líquido que queda en el exterior, entonces explicaría la pequeña cantidad de líquido que va a volver a la misma circulación por los vasos linfáticos. Ahora hacemos referencia entonces del sistema linfático. El sistema linfático representa una vía accesoria por la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Transportan proteínas, macropartículas de los espacios tisulares y que ninguno pudo ser eliminado por la absorción, sin la cual se puede morir en 24 horas. No sé si me estarán entendiendo, pero de los extremos capilares, ¿no ve? Va a salir el líquido hacia el espacio intersticial y del espacio intersticial, o sea que va a salir, por ejemplo, el oxígeno, nutrientes, glucosa, proteínas, vitaminas, minerales, todo. Y del espacio intersticial va a entrar a la célula, ¿no ve? Para nutrir a la célula. Y de la célula va a salir los desechos hacia el espacio intersticial y va a volver hacia la circulación. Entonces, la cantidad que sale de los capilares es casi exactamente igual a la que vuelve a la circulación por absorción, ¿no es cierto? Pero ese pequeño desequilibrio de líquido, o sea, pequeña cantidad de líquido que se queda, o principalmente macromoléculas o proteínas grandes que no pudieron volver a la circulación a través de los capilares, vuelven a través del sistema linfático, porque el sistema linfático representa esa vía accesoria por la cual puede fluir de los espacios tisulares hacia la sangre y van a transportar proteínas, macropartículas y que no pudo ser eliminado por la absorción o que no pudo volver a través de la absorción. Y una persona, si es que hubiera algún problema en el sistema linfático, podría morir en 24 horas. Uno se hincharía y tendría que reventar, como se dice corrientemente. Bien. Todos los tejidos tienen vasos linfáticos, excepto la piel, el sistema nervioso central, el endomisio de los músculos y los huesos. Pero estos, o sea, la piel, el sistema nervioso central, el endomisio de los músculos y los huesos, están dotados o tienen canales intersticiales diminutos llamados canales prelinfáticos, por los cuales fluye el líquido intersticial y se vacía en los vasos linfáticos. En caso del cerebro, se va a ir al líquido cefalorraquídeo. En caso del cerebro, va a ir al líquido cefalorraquídeo. Los linfáticos de la mitad inferior del cuerpo se vacían al conducto torácico. Los linfáticos de la mitad inferior del cuerpo se vacían al conducto torácico. Ya, se vacía entonces al conducto torácico, que a su vez se va a vaciar en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la subclavia.
La parte izquierda, o sea, el cuerpo de la parte izquierda, la linfa de la mitad izquierda de la cabeza, vaso izquierdo, tórax, entraría en el conducto torácico antes de que éste se vacíe en las venas. La linfa del lado derecho, del cuello, cabeza, brazo, tórax derecho, entraría en el conducto torácico derecho, que se va a vaciar igualmente en el sistema venoso en la unión de la subclavia derecha y la yugular interna. Vamos a volver a repetir esta parte. Ya todos los tejidos tienen vasos linfáticos, excepto la piel, el sistema nervioso central, el endomisio de los músculos y los huesos. No tienen vasos linfáticos, pero sí tienen unos pequeños canales intersticiales llamados canales prelinfáticos, por los cuales fluye el líquido intersticial y se vacía en los vasos linfáticos. En caso del cerebro, se va a vaciar al líquido cefalorraquídeo. Los linfáticos de la mitad inferior del cuerpo se van a vaciar al conducto torácico, que a su vez se va a vaciar en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la subclavia izquierda. La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, del brazo izquierdo, tórax, entrarían en el conducto torácico antes de que éste se vacíe en las venas. La linfa del lado derecho, ¿ya? La linfa. Caramba, ya. La linfa del lado derecho, del cuello, cabeza, brazo y tórax derecho, entra en el conducto torácico derecho, que se vacía en el sistema venoso en la unión de la subclavia derecha y la yugular interna. Formación de la linfa. La linfa deriva del líquido intersticial, ¿ya? La linfa deriva del líquido intersticial. Por lo que la linfa en los vasos linfáticos tiene casi la misma composición que el líquido intersticial. ¿Y dónde está el líquido intersticial? Les estoy preguntando. ¿Dónde se encuentra el líquido intersticial? Afuera de la célula. Está bien, mamita. Fuera de la célula, en el espacio intersticial, entre las células, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Entonces, de nuevo, formación de la linfa. Deriva del líquido intersticial, por lo que la linfa en los vasos linfáticos tiene casi la misma composición que el líquido intersticial. El sistema linfático funciona, ya hemos dicho, como un mecanismo de rebosamiento que devuelve a la circulación el exceso de proteínas y el volumen de líquido de los espacios tisulares que no pudieron volver por el sistema circulatorio. Por tanto, también cumple un papel importante para el control de la concentración de proteínas en el líquido intersticial, el volumen del líquido intersticial y la presión del líquido intersticial. Punto. Con eso se acabó todo lo que es la circulación. Vamos a empezar otro temita bonito, que es la fisiología renal. Fisiología renal. ¿Ya? Y vamos a empezar a hablar de la formación de la orina por los riñones. Primero vamos a decir cuáles son las funciones que cumplen los riñones. Funciones del riñón en la homeostasis de nuestro cuerpo, en el equilibrio de nuestro cuerpo. Unos 7 funciones más o menos cumple. La primera sería excreción de productos metabólicos de desecho, pero no de desecho de la digestión en el cuerpo, pues no, de desecho del metabolismo de las células, ¿no ven? Excreción entonces de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas.
Estos productos son: la urea resulta del metabolismo de los aminoácidos. La urea resulta del metabolismo de los aminoácidos. La creatinina de la creatina muscular. La creatinina de la creatina muscular. El ácido úrico de los ácidos nucleicos. La bilirrubina del metabolismo de la hemoglobina. Y los metabolitos de varias hormonas, toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere. Entonces, esos productos son eliminados por los riñones. Por eso hablamos excreción de los productos metabólicos de desecho, como por ejemplo la urea resulta del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina de la creatina muscular, el ácido úrico de los ácidos nucleicos, la bilirrubina del metabolismo de la hemoglobina y los metabolitos de varias hormonas, toxinas y otras sustancias. Por eso, como para ver la función renal, generalmente se hace la famosa urea y creatinina, ¿verdad? Bien. 2. Regulación de los equilibrios hidroelectrolíticos. El riñón interviene en ese equilibrio hidroelectrolítico de nuestro cuerpo. O sea, es el responsable porque siempre estamos, por decir algo, con la misma cantidad de líquido en nuestro cuerpo. No nos secamos ni existe un aumento, porque si existe un aumento se produce hinchazón, pues, ¿no? Entonces, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico para el mantenimiento de la homeostasis. La excreción de agua, electrolitos, debe ser precisa con el de su ingreso. En el caso, por ejemplo, del sodio, los riñones pueden responder a un incremento brusco de 10 veces la ingesta de sodio. O sea, puedes comer más 10 veces del que normalmente come sodio, no hay problema. Que va desde un valor bajo de 30 miliequivalentes día a un valor tan alto hasta 300 miliequivalentes día. En los 2 a 3 días pos la ingestión de sodio, la excreción renal aumenta hasta 300 miliequivalentes día, de modo que se restablece el equilibrio entre la ingestión y la disminución. Eso explica, por ejemplo, que a un churrasco, pucha, ¿cuánta sal nos comemos? Y no pasa nada, ¿no ve? Entonces, en unos 2 a 3 días, como decimos, es que se va a eliminar más o menos hasta unos 300 miliequivalentes día de sodio. Regulación de la presión arterial. Los riñones parecería que no tienen nada que ver con la presión arterial, pero sí tiene relación. Interviene en la regulación a corto plazo de la presión arterial, al excretar cantidades variables de sodio y de agua. ¿Ya? Me equivoqué. Interviene en la regulación de la presión arterial a largo plazo, no es a corto. A largo plazo, porque excreta cantidades variables de sodio y de agua. Y también interviene en la regulación de la presión arterial a corto plazo, o sea, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo es por la excreción de cantidades variables de sodio y de agua. Y a corto plazo, por la secreción de sustancias vasoactivas como la renina. A corto plazo regula la presión arterial por la excreción de sustancias vasoactivas como la renina, que forman sustancias a su vez vasoactivas. Ejemplo, la angiotensina 2. 3. Interviene los riñones en la regulación del equilibrio ácido-básico, lo que hace que nuestro cuerpo siempre esté en un pH prácticamente neutro, ácido-básico. En esta regulación del equilibrio ácido-básico intervienen también los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal, mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones son los únicos
que pueden eliminar cierto tipo de ácidos como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, que genera el metabolismo de las proteínas. Entonces interviene en la regulación del equilibrio ácido-básico, junto a los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal, mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones entonces son los únicos que pueden excretar, eliminar, si quieren ustedes, cierto tipo de ácidos como ser el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. 4. Secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Los riñones intervienen en la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. 5. Regulación de la producción de eritrocitos. Caramba, ¿quién diría que tiene que ver los riñones con la producción de eritrocitos de la sangre? Pero sí tiene. ¿Por qué? Porque secretan una hormona que se llama la eritropoyetina. Y la eritropoyetina se secreta por los riñones en presencia de hipoxia, quiere decir disminución de oxígeno, que estimularía la producción de los eritrocitos. 6. Regulación de la producción de la 1,25-hidroxivitamina D2. Regulación en la producción de la 1,25-hidroxivitamina D2. Los riñones producen la vitamina D2, D3, que es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y la reabsorción de calcio en el aparato digestivo. Esas son entonces las 7 funciones que cumple el riñón. Síntesis de glucosa. A partir de los aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado denominado gluconeogenia. O sea que también intervendría increíblemente en la síntesis de la glucosa, principalmente en el ayuno prolongado a partir de los aminoácidos a lo que se llama gluconeogenes o gluconeogenia o gluconeogenes. Bien. Anatomía, fisiología de los riñones. Anatomía, fisiología de los riñones. De una manera rápida, miren aquí a la imagen, ¿no? Estos son los riñones, ¿no ve? En forma de habichuela. Tiene una parte externa que es la corteza y una parte interna que es la parte medular. ¿Listo? Entonces, este medio amarillito se llama, todo esto se llama la pelvis renal, que se va a dividir en las cálices mayores y las cálices menores. Los riñones entonces están en la parte posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. La cara medial contiene una muesca llamada ilio, que sería esto, ¿no? La cara medial tiene una muesca llamada ilio. Ese es el ilio. Las dos regiones principales son la corteza, que es externa, y la región interna, que es la médula. La médula que se divide en múltiples masas de tejido en forma de cono llamado pirámides renales. En forma de cono llamado pirámides renales, que serían estos triangulares, ¿no ven? Forma de cono llamado pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y terminaría en la papila que se proyecta en el espacio de la pelvis renal, que es continuación del uréter. Entonces, estas pirámides renales terminarían aquí en una área cribosa, se llama agujereadita, que se llama la papila, y la papila va a terminar en las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. El borde externo de la pelvis renal
Se divide en bolsas abiertas llamadas cáliz, ¿ya? El borde externo de la pelvis renal se divide entonces en bolsas abiertas llamadas cálices mayores, que a su vez se dividen en las cálices menores, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Entonces, esta ya hemos dicho, pelvis, que se va a dividir en las cálices mayores y las cálices menores en las cálices, perdón, en las cálices mayores, las cálices mayores en las cálices menores, que va a recoger entonces la orina de la papila que está en la punta de cada pelvis renal, no queda pirámide renal. Bien. La unidad funcional del riñón. La unidad funcional del riñón. La unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿ya? La unidad funcional del riñón se llama nefrona. Existe alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón. Las nefronas no se pueden degenerar y cada una es capaz de formar orina. Después de los 40 años se reduce alrededor del 10% cada año. La unidad funcional del riñón se llama nefrona. Hay 1 millón de nefronas por cada riñón. Estos no se regeneran, son las que forman la orina. Después de los 40 años se reduce más o menos el 10% de nefronas cada año. Cada nefrona contiene, por si acaso, todo esto sería la nefrona. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares, un penacho de capilares que se va a llamar glomérulo, un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo. Este es el glomérulo, esto que están viendo en rojito. Esto es como, por ejemplo, un ovillo de lana, ¿no ve? La lana sería capilares, que está envuelto, ¿no ve? Y hace un ovillo de lana. Eso sería el glomérulo, un penacho de capilares glomerulares. El glomérulo está revestido por células epiteliales, por el que se filtra grandes cantidades de líquidos desde la sangre, y todo el glomérulo estaría cubierto por una cápsula que se llama la cápsula de Bowman. Aquí está. Aquí están viendo, está cubierto por una cápsula, todo el glomérulo, que se llama la cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, la nefrona, volvemos a repetir, contiene un penacho de capilares glomerulares, el glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman. 2. Tiene un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina. 2. Tiene un túbulo largo en el que el filtrado se convierte en orina. El líquido filtrado va desde los capilares a la cápsula de Bowman y después hacia el túbulo proximal, después del túbulo proximal hacia el asa de Henle, que consta de una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente que al final presenta una placa que se llama la mácula densa y una rama descendente. A ver, entonces si este es el glomérulo de aquí, como están mirando, no se filtra el líquido hacia la cápsula de Bowman. Después va a ir hacia el sistema de túbulos. Y lo primero que está saliendo, ¿cuál es? El túbulo contorneado proximal, que sería este. Después el túbulo contorneado distal, que sería después de eso el asa de Henle. La rama ascendente y la rama descendente y la rama ascendente, que terminaría en la famosa mácula densa.
Esta mácula densa es fundamental porque esa es la que va a captar la presencia o ausencia de sodio. Entonces, de nuevo vamos a hablar. El líquido filtrado se convierte en orina, dijimos. A ver, pero el líquido filtrado va de los capilares a la cápsula de Bowman, después hacia el túbulo proximal, hacia el asa de Henle, que consta de una rama ascendente que al final presenta una placa que se llama la mácula densa y la rama descendente. Bien, formación de la orina. A pesar de que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a hablar de una manera un poquito más detallada. Formación de la orina. La excreción de las distintas sustancias en la orina representa la suma de 3 procesos renales. No sé si esto van a entender. A ver, hemos dicho que a través de la orina se van a eliminar varias sustancias, ¿no ve? Y eso va a depender de 2 procesos renales. Primero, de la filtración glomerular, ¿no es cierto? Lo que va a salir. Segundo, reabsorción, una vez que se ha filtrado a través de los glomérulos hacia la cápsula de Bowman, entonces van a ser reabsorbidos algunas sustancias a los túbulos y de los túbulos hacia la sangre, pero sustancias que sean útiles para el cuerpo, como el agua, como sustancias nutritivas. Y después va a haber secreción de sustancias de la sangre a los túbulos. ¿Entienden? En forma matemática, la velocidad de excreción urinaria sería igual a la velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción. No es lo mismo, por si acaso, excreción y secreción. Excreción es la eliminación de alguna sustancia, por ejemplo. En cambio, secreción sería la producción de alguna sustancia por alguna glándula, ¿no ve? Entonces, estamos hablando que la velocidad de excreción, de eliminación de orina sería en forma matemática igual a la velocidad de filtración, a la velocidad de la cantidad de líquido que va a filtrar desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, menos la velocidad de reabsorción, porque va a reabsorberse, como dijimos, algunas sustancias que sean necesarias para el cuerpo, pero más la velocidad de secreción. ¿De secreción de qué? De sustancias que puede secretarse a ese líquido desde la sangre. Eso es la velocidad de excreción urinaria. Bien. La formación de la orina comienza cuando una gran cantidad de líquido, ¿ya? Eso tienen que entender un poco. La formación de la orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no tiene proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Ya hemos repetido hartas veces. Y al pasar por los túbulos, porque esto es el sistema de túbulos que tiene la nefrona desde aquí. Túbulo contorneado proximal, ¿por qué es proximal? Porque está próximo al glomérulo. Es contorneado porque está irregular, ¿no ve? De ahí tenemos el túbulo contorneado distal. Después tenemos el asa de Henle que tiene la forma de U. Después tenemos el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y después el túbulo colector, caramba, el túbulo colector, y eso va a caer en lo que estábamos viendo aquí hacia la papila, en cada vértice de cada pirámide renal, y la papila va a estar en relación con una cáliz menor, cáliz mayor, la pelvis renal, uréter, vejiga, uretra y afuera. Bien. Estito más vamos a hablar, ¿ya? Entonces, la formación de la orina comienza cuando una gran cantidad de líquido
que casi no tiene proteínas, se filtra de los capilares glomerulares hacia la cápsula de bomba. Y al pasar por los túbulos, se va a modificar. ¿Por qué se va a modificar? Por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre. Como dijimos, o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Por eso es que para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, de absorción y de secreción. Ay, niños, muchas veces digo, ¿qué estarán haciendo? ¿Escucharán? ¿No escucharán? Pero en fin. Vamos a quedarlo aquí. Infiltración, reabsorción y secreción de sustancias. Filtración, reabsorción, secreción de las diferentes sustancias. Si alguien tiene alguna preguntita, por favor me la dicen. No sean malos, pregunten algo. Hablen, pero oye, no hablan nada ustedes. Todo está claro, doctor. Bueno, al menos de esa parte. Oye, si ha aumentado, no sé. Bueno, después ¿cómo se dice? Se arreglará. Como no voy a hacer guardar nada. Listo. Ya, rapidito la lista para que se vaya. Disculpe, Chao. ingeniero, yo tengo una pregunta. Ya. Eso de lo que está hablando de las ístoles creo que digo. ¿Eso qué son? Caramba, pucha, si yo te entendiera, te dijera, pero no he entendido. ¿De qué, mamita? A ver, de nuevo.